Bien, en este nuevo apoyo virtual del curso de diseños metodológicos para la investigación evaluativa vamos a hablar finalmente de pruebas de hipótesis para cerrar la parte de análisis cuantitativo del curso. Quiero empezar haciendo un repaso de nuestro encuentro presencial. Nuestro encuentro presencial tuvo dos partes. La primera parte fue trabajar con una base de datos que era una pequeña muestra del estudio de secundaria y más allá, estudio longitudinal que se hace en Estados Unidos. No teníamos todas las variables, teníamos 8 variables aproximadamente. Y el trabajo con esos datos tenía dos propósitos. Uno, recordar cómo podíamos obtener estadísticos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y cómo podíamos construir tablas cruzadas, que son elementos fundamentales del análisis cuantitativo frente a una base de datos desconocida. Y el otro propósito era empezar a formularnos preguntas a partir de la información disponible en bases de datos. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas de las cifras de investigación educativa son producidas por el sector público, por los gobiernos y por los interesados en estudiar educación. Entonces, contamos con una información muy rica para realizar trabajos de investigación o para soportar en análisis de contexto las investigaciones evaluativas que realizamos como parte de nuestro proceso formativo y pues que esperamos que ustedes desarrollen en su vida profesional. Entonces, esa base de datos nos permitió responder unas preguntas y esas preguntas las respondimos con medidas de tendencia central y con tablas de frecuencias. La segunda parte de la clase estuvimos trabajando con los intervalos de confianza alrededor de los promedios, y eso lo hicimos haciendo uso de la distribución normal y de la T, pues que son dos estadísticos que se comportan de manera análoga. Entonces, como este elemento es importante para entender las pruebas de hipótesis y qué es lo que buscan, entonces voy a recordar rápidamente en qué consisten estos intervalos de confianza. Otra tarea que les había dejado de ese ejercicio presencial era que trataran de sintetizar la información descriptiva o las respuestas a estas preguntas de esta primera parte, que tratáramos de redactar un texto. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con información cuantitativa y lo hace de manera descriptiva, pues es importante empezar a familiarizarse con cómo se redacta esta información. Entonces, dado que no tenemos un espacio de retroalimentación de este ejercicio, acá les dejo una redacción de 2 bullets que resumen esa información o esas preguntas que nos respondimos en la clase. Entonces, me permito leerlas, la redacción claramente puede mejorar, pero simplemente quería mostrarles con estos 2 párrafos cómo se resume esa información cuantitativa, pues que trabajamos la mayor parte de nuestro encuentro presencial. Entonces, uno podría empezar diciendo algo como: esta base de datos cuenta con la información de resultados de las pruebas de matemáticas, lectura, escritura y ciencias sociales de 188 estudiantes americanos. Eso habría que verificarlo, no sabemos si son americanos o que viven en los Estados Unidos. Viven y estudian en los Estados Unidos, mayoritariamente pertenecientes a la clase media, el 48% pertenece a la clase media, de población blanca, que era el 73.4%, que asisten a colegios públicos, 83%, eso significa que tenemos un 17% que asiste a colegios privados, en programas académicos y vocacionales. Recuerden que había otro tipo de programa, era el académico, el profesional y el vocacional, perdón, y había otro tipo, y de los cuales el 54.26% son mujeres. De estos estudiantes, tan solo el 26.6% cursa inglés con honores, que es la variable ON, que fue la que les mandé en la segunda base de datos. Los puntajes promedio de las pruebas oscilan alrededor de 52 puntos, siendo el promedio más bajo el puntaje en
ciencias, que es 51.8, y aquí me permiten hacer una corrección, ese no es un 51.8%, sino es el puntaje promedio, que es 51.8. Este, este elemento no debería ir acá, de una vez lo tacho. Esto parece asociado a que los puntajes mínimos en esta prueba son más bajos que el resto. Y esta afirmación es parcialmente cierta. Si ustedes vuelven a calcular los promedios de las pruebas, van a encontrar que el puntaje de ciencias es más bajo. El promedio del puntaje de ciencias es más bajo que el promedio del puntaje de matemáticas, que el promedio del puntaje de lectura, el de escritura y el de sociales. Pero lo que no hemos hecho, y para eso es que nos sirven las pruebas de hipótesis, es para verificar si desde el punto de vista estadístico hay diferencias entre este puntaje de ciencias frente a el del resto de las pruebas. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos en el análisis cuantitativo. Pruebas de hipótesis para ver si eso es cierto. ¿Y cómo nos ayudan los intervalos de confianza a resolver esto? Empecemos por recordar que un intervalo de confianza lo que nos permite es, a partir de los datos de una muestra y bajo el supuesto de que los datos se distribuyen normalmente, que fue el supuesto con el que trabajamos toda la sesión sincrónica, dentro de qué valores debería caer el parámetro poblacional, el verdadero parámetro poblacional. No lo conocemos, solo conocemos el resultado de la muestra, pero la magia del intervalo de confianza y la magia de las distribuciones normales, que son las más frecuentes en la naturaleza, es que nos permiten, a partir de ese dato de muestra, decir con un nivel de confianza más o menos en qué valores debería caer el parámetro poblacional. Entonces les recuerdo gráficamente esa idea. Recuerden, y esto viene de varios apoyos virtuales pasados, que si uno tuviera la oportunidad de repetir varias veces un muestreo y calcular la media para cada muestra que toma, esas medias se distribuyen normalmente, suelen distribuirse normalmente. Y aquí tenemos una normal estándar. Entonces, cuando tenemos una normal estándar, a partir de los z-scores, recuerden que la media se vuelve 0. Y este es el valor promedio que yo encuentro en una muestra. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo los intervalos de confianza? Recuerden esa regla de que el área bajo la distribución normal, entre una desviación estándar se encuentra el 68% de los datos, entre dos desviaciones estándar el 95 y el 99 entre tres desviaciones estándar. Entonces, aquí tenemos dos desviaciones estándar y ese dos desviaciones estándar implican z-scores de menos 1.96 y 1.96 respecto a la media. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el verdadero parámetro poblacional, 0 es el valor que yo observo de mis datos, la media de mis datos traducida en un z-score. La verdadera media poblacional, así yo no la conozca, con un 95% de confianza se encuentra entre menos 1.96 y 1.96 traducida en z-score. ¿De acuerdo? Entonces, el área sombreada, en últimas, lo que refleja es el valor del intervalo de confianza. Todo lo que está bajo esta área es idéntico, porque las distribuciones normales son la tendencia a agruparse muy cerquita a esta media. Entonces, todo lo que caiga por aquí, todos los valores que caigan donde estoy poniendo las X, no son distintos de la media que yo estoy encontrando. Esa es la esencia de por qué nos sirven los intervalos de confianza para probar hipótesis. Entonces recordemos un poquito la formulita. En clase sacamos de manera muy sencilla esta formulita a partir de los z-scores y reconociendo este 1.96 para calcular un 95% de confianza del intervalo. Y
lo que vimos también es que si queríamos aumentar la confianza del intervalo, pues entonces lo que hacíamos era hacer esta área azul sombreada más grande por debajo de la curva, y lo que hacíamos era buscar valores de Z, del Z-score en la distribución normal, que cubrieran el porcentaje de confianza que nosotros estábamos buscando. Creo que nosotros hicimos un ejercicio también con un 99% de confianza. Perdón que el mamarracho no me salió bien. Cuando tengo pocos datos, y eso fue lo que les dije también en clase al final, era que utilizábamos no estos puntajes o estos valores de la distribución normal, sino que utilizábamos otros valores a partir de la distribución T, que reconoce esos pocos datos, estos grados de libertad. La dislexia me está pasando una mala pasada, me está jugando una mala pasada. ¿Cómo funciona la distribución T? Entonces, la distribución T tiene lo que llamamos grados de libertad, que es el número de observaciones con las cuales yo calculo la muestra, la media de la muestra. Entonces, en el caso del ejercicio que trabajamos, creo que teníamos un N de 50, por eso era que nos estábamos situando entre 40 y 60, que era la información que nos daba la tabla. Y para sacar un intervalo de confianza equivalente al 95%, que significa tener esta área pero con la distribución T, que se parece mucho a la distribución normal, pues entonces nosotros teníamos que buscar el alfa acá. ¿Por qué cogemos el de 0.025 y no el de 0.05? Porque esta grafiquita me está dando la pauta de cómo se calculan los valores de la tabla. Entonces, lo que me está diciendo es que estos valores de la tabla suponen que yo solo voy a dejar el área sombreada de la derecha fuera del intervalo. Y si recordamos esta gráfica, yo también quiero dejar esta zona fuera del intervalo. Entonces, aprovechando el principio de simetría de las distribuciones normales y de las distribuciones T, si en esta área de la derecha yo tengo el 2.5%, por simetría, lo mismo pasa del otro lado. Eso significa que en esta área que tengo en blanco, yo también tendría el 2.5%. Entonces, por eso era que nosotros nos situábamos en este 2.5 y hacíamos la prueba o calculábamos el intervalo de confianza con estos números. Entonces, habiendo recordado eso, vamos a trabajar ya en lo que nos corresponde en este apoyo virtual. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a transformar preguntas de investigación en hipótesis. Y para eso tenemos que hacer al menos 3 pasos teóricos. 1, la definición de las hipótesis, saber qué es una hipótesis. 2, conocer los tipos de hipótesis. Y vamos a trabajar con un ejemplo de la base de datos de nuestro encuentro sincrónico en 2 frentes. Una, cómo formular estadísticamente la hipótesis. Ese es el objetivo de este apoyo. Y un segundo apoyo en donde vamos a entender qué es lo que nos saca SPSS cuando hacemos una prueba de hipótesis como las planteadas en este apoyo. Entonces, vamos por el principio. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una conjetura o una predicción que le da dirección al investigador para responder a una o a varias preguntas de investigación. Conjeturas o predicciones. Otra forma de decirlo es una declaración formal de lo que uno tentativamente espera o predice en una determinada población. También se entiende como una declaración tentativa formal de la relación esperada entre 2 o más variables de estudio. Por ejemplo, entre menos ingresos tengan las familias, aumenta el riesgo de deserción de los estudiantes del sistema escolar. Entonces, ¿cuál es la relación entre mis variables de estudio? Ingreso
por un lado, y por el otro lado, deserción. ¿Cuál es la relación esperada? Que si se reduce el ingreso, aumenta la deserción. Es decir, una relación inversa entre las dos variables. Entonces, una hipótesis lo que hace es ayudar a traducir un problema de investigación a una explicación clara de lo que espera un estudio y la transforma o utiliza números para resolverla. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones en general de las hipótesis? Por un lado, proporcionan claridad al problema de investigación y a los objetivos de investigación. Por otro, describen, explican o predicen los resultados esperados o el resultado de la investigación. También indican el tipo de diseño de la investigación, si es cuantitativo o si es cualitativo. Las hipótesis que vamos a trabajar el día de hoy son para análisis cuantitativos. Dirigen el proceso de estudio de investigación, porque una vez yo ya sé que la pregunta que quiero resolver se traduce en una hipótesis, pues lo que me queda es verificar la hipótesis. También identifican la población de estudio de investigación, pues que se va a investigar o examinar. Por ejemplo, si yo quiero mirar diferencias de género, diferencias en los salarios entre hombres y mujeres, pues yo necesito, primero, que mi población sea población que perciba salario. Pues no me sirven pensionados o no me sirven desempleados, porque lo que yo quiero saber es los salarios, y los salarios solo los tengo si perciben trabajo. Y además necesito una muestra que sea de hombres y de mujeres y que trabajen en todo tipo de actividades, porque hay actividades en donde, pues digamos, en la construcción mayoritariamente hay hombres, hay menos mujeres, pues eso no va a ser representativo para toda la población. Yo puedo tener también ingenieros, o puedo tener médicos, o puedo tener enfermeras, y ellos se comportan de manera diferente. Entonces probablemente yo necesite buscar en todas las profesiones. Y finalmente, facilita la búsqueda o recopilación de datos y el análisis de datos y su interpretación. Pues en el ejemplo que les di, pues ya era claro cómo tenía, de alguna manera, cómo tenía que recopilar los datos, para hombres, para mujeres, para distintas profesiones, y probablemente independiente de la edad y cuánto llevan trabajando, porque eso generará diferencias. Entonces, las hipótesis le permiten a un investigador comenzar su trabajo de investigación. Por eso era que en sus cursos de colectivo de investigación 1 les preguntaban tanto por cuál es la pregunta de investigación. Cuando uno tiene una hipótesis y esa hipótesis se la responde, entonces eso le da lugar a la formulación de otras hipótesis, siguiendo con el ejercicio de los salarios. Listo, ya logré verificar que las mujeres en promedio ganan menos que los hombres. La siguiente pregunta que me da, o sea, haber verificado esa hipótesis es ¿y por qué ganan menos? Entonces, frente a eso yo me puedo plantear nuevas preguntas adicionales. Ganan menos porque tienen menos educación. Ganan menos porque tienen menos experiencia. Ganan menos porque a la gente no le gusta contratar mujeres, porque piensa que les va a tener que pagar licencia de maternidad eventualmente, y eso es un costo adicional para la empresa. Solo haber verificado que realmente las mujeres ganan menos que los hombres desde el punto de vista estadístico me da origen a preguntarme más cosas. Por eso decimos que puede dar lugar a la formulación de otras hipótesis. Si hombres y mujeres ganan lo mismo, pues ya ahí murió mi trabajo. Y finalmente conducen a interpretar resultados y sacar conclusiones relacionadas con el propósito original. Entonces, cuando nosotros trabajamos ese par de ejercicios en clase de calcular intervalos de confianza, implícitamente estábamos verificando hipótesis. Por eso voy a retomarlos y pues también cubre un doble propósito que es de recordar y fortalecer lo que vimos en esa clase. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Vamos a pensar que yo trabajo en un zoológico donde hay muchos primates y sé
que cualquier primate que nazca en el país, pues que el promedio de peso de los primates que nacen en el país es de 3.250 gramos. Y en mi zoológico, pues yo tomé una muestra de 30 primates recién nacidos, que es que es la población de estudio, y obtuve que la media de peso de estos recién nacidos es 2.930 gramos. Entonces recordemos, en todo el país, cuando nacen monitos primates, el peso promedio de esos primates es de 3.250. Y en mi muestra de 30 es 2.930. Supongamos que yo soy un veterinario. Debería estar preocupado porque aparentemente este promedio es más bajo, ¿sí o no? Esa sería la pregunta de investigación. ¿Qué más sabemos en este ejemplo hipotético? Que la desviación estándar es de 450 gramos. Entonces, si yo tengo 2.930 y le sumo 450, eso me da 3.380. Y si le resto a 2.930 450, eso me da 2.480. Es decir, pensando en la distribución normal, el 68% de los 30 primates recién nacidos tienen un peso entre 2.480 y 3.380. Eso es lo que me diría la distribución normal. Ahora, eso es la regla empírica de la distribución normal. Entonces la pregunta es, si mi media es 2.930 y esa es la información que yo obtengo de mi muestra, ¿en dónde caería el verdadero parámetro poblacional alrededor de mis datos? Entonces, ¿qué tendría yo? Aplicando la fórmula que ya conocemos de la media poblacional, pues tenemos que mi media es 2.390, su desviación estándar es 450 y tengo 30 datos. Basado en la información de mi media poblacional, yo concluyo que basado en la media de mi muestra, hago la corrección, la medida de mi muestra, yo concluyo que el verdadero parámetro poblacional, que es lo que estamos llamando mu, cae entre 2.769 y 3.091. Pero a mí me están diciendo que la media nacional es de 3.250. ¿Eso qué significa? Que mi población tiene un peso promedio. Con el 95% de confianza, el peso promedio de mi población está por debajo de esa media nacional. Si lo vemos gráficamente, entonces volvemos a nuestra distribución normal, que es con la que hemos estado calculando el intervalo de confianza por este 1.96 y este 1.96 acá. La media normalizada estaría respecto a 2.390, que es la media de la muestra de mis 30 primates. Y lo que me está diciendo el intervalo de confianza, basado en estos puntajes del Z-score, es que este extremo inferior del intervalo es 2.769 y el otro extremo es 3.091, que es este cálculo que acabamos de hacer aquí. La media nacional es 3.250. Entonces fíjense que para la población de primates de la cual yo saqué una muestra de 30, que es la del zoológico, la media del zoológico real caería en esta zona azul, entre 2.769 y 3.091. Pero la media nacional muestra primates más pesados, es decir, primates que al nacer en otros zoológicos distintos al mío son mucho más
pesados que el verdadero parámetro poblacional de los que nacen en el zoológico. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros primates sí son bajos de peso respecto a la media nacional. Si esta media nacional resulta ser un estándar, pues eso significa que si yo soy un veterinario, me debería preocupar en ver de qué manera aumento el peso de los primates al nacer. No sé si alimento mejor a las madres, les doy vitaminas o alguna otra cosa. Entonces, fíjense que haber rechazado la hipótesis de que el peso de mis primates es igual a la media de peso nacional me permite hacerme otras preguntas. Entonces, ¿ahora qué hago? Son bajitos de peso. Ya sé con un 95% de confianza que son bajitos de peso. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué les doy? ¿Cómo alimento a las mamás? ¿O cómo cuido al recién nacido para que no baje tanto de peso al nacer? Esas preguntas están orientadas a través de nuestra primera hipótesis. Entonces, aquí ya hicimos una prueba de hipótesis. Entonces, como el intervalo de confianza que calculé basado en mi media muestral no incluye la media nacional, entonces puedo decir que con seguridad, ahora sí puedo decir con seguridad que mis primates sí tienen un peso más menor que la media nacional al nacer. Entonces, ¿qué hicimos? Rechazamos la hipótesis de que la media observada en los 30 datos es similar con un 95% de confianza a la media nacional de 350. Entonces me devuelvo un poco al repaso o a la redacción de los datos que habíamos encontrado. El hecho de que sea más bajito en promedio un puntaje, el puntaje de ciencias, que es el que señalo en este párrafo, no significa que estadísticamente sea diferente, porque para eso yo tengo que tener las pruebas de estas medias y además calcular estos intervalos de confianza. Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera mi intervalo de confianza para ese puntaje de ciencias, pero el de matemáticas cayera en esta zona? Pues si el puntaje de matemáticas cae en esta zona, lo que yo diría es que a partir de mi muestra yo no puedo establecer diferencias entre los dos promedios. Los estudiantes lo hacen tan bien en matemáticas como lo harían en ciencias. Entonces, para eso me sirven las hipótesis. Entonces, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es, desde el punto de vista numérico, yo puedo observar una diferencia. Pero desde el punto de vista estadístico, cuando reconozco que los datos de la población varían, no necesariamente esa diferencia numérica es importante. Eso es lo que hacen unas pruebas de hipótesis. Mirar la importancia de la diferencia en los datos observados. Entonces, si ustedes recuerdan, la primera sesión que nosotros tuvimos del curso, que fue sincrónica, hacía yo referencia a los rankings basados en los puntajes promedio de las universidades en la prueba Saber Pro. Entonces, el hecho de que una universidad tenga una diferencia como la que nosotros podemos observar aquí en este caso en gramos de peso, pero en puntajes de Saber Pro, esa diferencia no significa necesariamente que quien tenga el menor promedio sea peor que quien tiene el mayor promedio. Si lo pensamos desde el punto de vista estadístico y lo pensamos alrededor de estos intervalos de confianza, la respuesta es que pueden ser poblaciones similares. Por eso es que los rankings, pues sí, son una forma de clasificar, pero no son la mejor forma de clasificar, porque se olvidan de la desviación estándar y se olvidan del número de personas que están involucradas. Entonces yo puedo tener una universidad que
en un año determinado saque una prueba súper buena de saber pro, pero porque la presentaron 3 estudiantes y lo estoy comparando con una universidad que saca un promedio un poquito más bajito, pero son 80 estudiantes los que la presentan. Las conclusiones son muy distintas. Entonces, ¿cuántos tipos de hipótesis tenemos o cómo se clasifican las hipótesis? Se clasifican de distintas formas, pero son formas muy sencillas de clasificación, no se asusten por el número. Entonces, tenemos hipótesis simples o sencillas. Una hipótesis simple fue lo que nosotros hicimos, que es contrastar un estadístico a partir de una muestra con un parámetro poblacional. Eso fue lo que hicimos. Ese es un tipo de hipótesis simple, contrastar contra un número. O trabajar solo con una o dos variables. Hipótesis complejas, cuando trabajo con más de 2 variables. Estas hipótesis también son empíricas porque estoy utilizando datos obtenidos de una muestra. Y estas hipótesis las puedo resumir, y quizás en esto es donde me quiero centrar un poco más mi atención. Las puedo formular como hipótesis nula e hipótesis alterna o hipótesis alternativa. Alterna y alternativa es un término que se usa indistintamente. Cuando yo la formulo en términos de hipótesis nula e hipótesis alterna, estoy pensando en hipótesis estadísticas. Entonces, yo puedo tener una hipótesis estadística cuando tengo formulado claramente quién es mi hipótesis nula y su contraparte, que es la hipótesis alterna. Y esas hipótesis pueden ser hipótesis simples o sencillas. Entonces, si bien a continuación les voy a dar una definición de cada uno de estos términos, esos términos se pueden interrelacionar entre sí cuando yo llego a la hipótesis estadística. Entonces, una hipótesis simple, aquella que se formula sobre la relación entre 2 variables. Volvamos al caso de los ingresos de la familia y la deserción. Son 2 variables y espero que una vaya en dirección opuesta a la otra. Esa es una hipótesis simple. En algunos casos uno puede decir, esa es una variable independiente. Para el caso nuestro estamos diciendo que son los ingresos de la familia los que condicionan la deserción. Entonces, la independiente son los ingresos de la familia, la causa, y la dependiente o el efecto, donde veo la reducción de ingresos de la familia en que el estudiante dejó de estudiar, dejó de asistir al colegio. Esa sería mi variable dependiente o mi variable efecto, la deserción. Y también puedo tomar, también una hipótesis simple puede ser sobre un valor específico que puede tomar en la variable, como en el ejemplo anterior. Entonces, un ejemplo de una hipótesis simple. El promedio de mis 30 datos es similar, con un 95% de confianza, a la media poblacional de peso de 3.091 gramos. Esa era mi hipótesis. Otra hipótesis simple, fumar conduce al cáncer. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Fuma sí o no, tiene cáncer sí o no. Entonces, fumar conduce a cáncer, ¿qué me implicaría? Mirar la relación entre las dos. La mayor tasa de desempleo conduce a crímenes, pues todo lo que se está diciendo sobre la migración venezolana en estos días, pues no consiguen trabajo, no tienen dónde vivir, entonces se han visto obligados a robar en algunos casos. Entonces esa puede ser otra hipótesis simple. La proporción de mujeres en una muestra de empleadas, desempleadas e inactivos es el 50%. Entonces, estos son todos ejemplos de hipótesis simples. En este caso, tanto en el primero como en el último, estoy relacionando a la variable con un valor específico, mientras que en estos dos estoy estableciendo la relación entre 2 variables. Una hipótesis compleja, como les dije, se establecen relaciones entre 2 o más variables. Entonces, si lo pienso en términos de variables dependientes e independientes, pues pueden ser más de 2. Entonces, tanto fumar como otras drogas pueden producir cáncer, tensión, infecciones de pecho, etc. Entonces, fíjense que aquí el cáncer es una enfermedad que está asociada a 2 variables, a fumar y al consumo de otras drogas. Pero adicionalmente yo solo
o sea, no solo quiero ver el efecto de fumar y otras drogas sobre el cáncer, sino también sobre la atención, sobre las infecciones de pecho o sobre cualquier otra variable médica. En economía, aquí perdónenme que este ejemplo es unido, la mayor proporción de analfabetismo, la mayor proporción de pobreza y la mayor proporción de desempleo conduce a delitos menores como robos y escándalos en vía pública. Entonces fíjense que acá son 3 variables, el analfabetismo, la pobreza y el desempleo, lo que conduce a delitos menores. Y los delitos menores los cuantifico en más de una variable, en robos y escándalos en vía pública. Entonces, las hipótesis empíricas significa que se basan en evidencia. Entonces, hasta aquí, la hipótesis compleja, pues simplemente es una cosa teórica. ¿Cuándo se vuelve una hipótesis empírica? Cuando yo ya tengo datos de fumadores que consumen otras drogas y sobre esos mismos fumadores y que consumen otras drogas, también tengo una parte de la población que ha sido diagnosticada con algún tipo de cáncer o con algún cáncer específico o que tiene un nivel o está clasificado con un nivel de tensión alta o que ha tenido algún tipo de infección respiratoria aguda. Cuando ya tengo datos para verificar esa hipótesis, entonces mi hipótesis, sea simple o compleja, se vuelve una hipótesis empírica. Y pues los datos empíricos se producen o bien mediante experimentos o bien mediante observación. Entonces lo que hace el DANE es simplemente observar. Ellos no hacen un experimento, pero a mí me dan un dato que es el dato de desempleo o me dan el dato de cuánto crecieron los precios de los bienes de la canasta básica, que sería el índice de precios al consumidor, o generan otros estadísticos a partir de la recolección de información y de la observación. Hay hipótesis en forma de pregunta, es la forma más simple de una hipótesis empírica. Entonces, un ejemplo de una hipótesis en forma de pregunta es cómo es la capacidad de los estudiantes de grado 9 para aprender valores morales. Entonces, fíjense que como está planteada, todavía no es una hipótesis empírica. ¿Cuándo se vuelve una hipótesis empírica? Cuando yo recojo información que pueda relacionar de valores morales y de aprendizaje. Pero mientras tanto, no es una hipótesis empírica, es una hipótesis simple porque estoy mirando estudiantes de grado 9 y solo me interesa una cosa, el aprendizaje de valores morales. Entonces es una hipótesis simple. Entonces fíjense que estas definiciones se interrelacionan entre sí como lo había anticipado previamente. Entonces vamos con las que nos interesan, que son las hipótesis nulas y alternas. Entonces, ¿qué es una hipótesis nula? La hipótesis nula es aquella que supone que todo se comporta de la misma forma, que no hay diferencias entre las poblaciones especificadas y que cualquier diferencia observada se debe al muestreo o al error experimental. Entonces, si lo pensamos en el ejemplo del peso de los primates, ¿cuál era el supuesto? Que el peso de mis 30 primates no era diferente al peso de los primates en todo el país. Si lo pienso en términos de los salarios de hombres y mujeres, ¿cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Si yo estoy pensando en los promedios de los estudiantes, yo no tengo diferencias en los promedios de matemáticas de todas las secciones de grado 9 del colegio en el que trabajo. Si lo pienso en términos de la base de datos que trabajamos en nuestro encuentro sincrónico, entonces yo no tengo diferencias entre los promedios de ciencias y los promedios de matemáticas. Entonces eso se denota por H0 como hipótesis nula. Todas las veces que ustedes vean H0 en un documento es la ausencia de hipótesis. La hipótesis alternativa es lo que a usted le interesa.
Entonces, a mí me interesa saber si hay diferencias de salario entre hombres y mujeres. Y si las mujeres, no solo que haya diferencias, sino que además que las mujeres ganen menos que los hombres, porque yo quisiera tener evidencias de potencial discriminación en el mercado de trabajo. Énfasis en potencial. Eso lo planteo en la hipótesis alternativa o en la hipótesis alterna. La hipótesis alterna se conoce como H1 o HA. A de alterna o de alternativa. Y H1 para diferenciarla de H0, que es, y 0 es no pasa nada, o sea, todo es igual, ¿cierto? Entonces, esa es la hipótesis que yo me estoy planteando, sea una hipótesis simple o sea una hipótesis compleja, es decir, lo que yo quiero probar. Y cuando esa hipótesis yo no la reviso a través de una revisión documental, ni la reviso desde el punto de vista teórico, sino que capturo datos para verificarla o uso datos para verificarla, la llamo una hipótesis estadística. Entonces, toda hipótesis estadística, número 1, usa datos, y 2, se plantea en términos de hipótesis nula e hipótesis alterna o alternativa. Entonces, ¿con qué voy a finalizar este apoyo virtual? Vamos a ver ejemplos de preguntas de interés y cómo se traducen en la formalización de una hipótesis estadística. El cómo se hace la hipótesis estadística y la lógica de esa hipótesis lo vamos a ver en el siguiente apoyo virtual. Y créanme que si esto es claro, el resto es mucho más operativo. Entonces, con la base de datos que nosotros trabajamos en nuestro encuentro sincrónico, ¿qué preguntas o conjeturas o hipótesis podríamos plantearnos? Entonces, a mí se me ocurre la siguiente. ¿Se acuerdan que había una variable que era inglés con honores? Que era la variable on o hon. Esa variable tomaba los valores 1 para los estudiantes de la base de datos que tomaban inglés con honores y 0 si no los tomaban. Entonces a mí se me puede ocurrir como ejemplo que los hispanos que tienen como lengua materna el español, pues pueden tener menor acceso o una mayor dificultad a los cursos de inglés con honores. Entonces no sé si ustedes saben cómo funcionan los cursos con honores en Estados Unidos, pero fundamentalmente lo que hace el profesor es que detecta estudiantes con capacidades excepcionales y a esos con capacidades excepcionales los cambian de clase y los ponen todos juntos y tratan de hacer mayor énfasis o dar mayor profundidad a los contenidos que ellos tienen que cubrir normalmente por currículo. Esos son los cursos de honores. Eso existía, por lo menos en mi época, cuando yo estudié el pregrado en la Javeriana, los cursos de cálculo con honores eran muy comunes. Pues, existían. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis frente a esta descripción o frente a esta conjetura que yo me estoy haciendo? Los hispanos no acceden al curso de inglés con honores. Esa es una posibilidad. O la proporción de hispanos relativo a otros estudiantes es menor al acceder al curso de inglés con honores. Esa podría ser la hipótesis. Entonces, yo quisiera que usted me acompañara en el siguiente ejercicio. Y es que en este momento hiciera una pausa. Vuelva a mirar la basecita de datos trabajada en clase y trate de hacer una lista de preguntas que podría plantearse antes de continuar con este video. Así como yo les acabo de plantear esta pregunta ejemplo de los hispanos, con el resto de variables que nosotros teníamos en esa base de datos. Recuerden que no solo teníamos los puntajes, sino que teníamos la raza, teníamos el estatus socioeconómico, teníamos el tipo de programa, si era académico, si era vocacional, si asistían a colegios públicos o a privados. Entonces, ¿qué preguntas podrían tener frente a esa base de datos que pudiéramos transformar o formalizar a través de una hipótesis estadística?
Entonces, insisto, o sea, el video continúa y el video continúa frente a preguntas posibles, pero de verdad yo le pido de todo corazón que haga la pausa y que trate de plantearse sus propias preguntas. Algunas coincidirán con las mías, algunas no, pero eso es parte del ejercicio que le ayuda a enriquecer su propio conocimiento y su propia destreza respecto a formalizar estas pruebas de hipótesis. Entonces, ahora sí, algunas preguntas o conjeturas que se me ocurren a mí. Entonces, la primera, ¿a los estudiantes les va mejor en las pruebas de sociales que en las pruebas de matemáticas? Siempre hemos dicho que sociales, o pues existe una idea de que puede ser una materia más fácil que lo que pueden ser las matemáticas. Entonces, ¿puedo comprobarlo con mis datos? ¿Es cierto, sí o no? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿les va mejor a los estudiantes que van a colegios con formación académica que a los estudiantes que van a colegios con formación vocacional? Entonces, aquí de dónde sale esta conjetura de pensar que los que asisten a formación vocacional probablemente vienen de familias con menos recursos que aquellos que van a formación académica, como pareciera ocurrir en Colombia, y pues que la formación vocacional, si bien les permite acceder más rápidamente al mercado de trabajo, pues les permite acceder a un costo, y es que el costo es que el crecimiento futuro de sus salarios no va a ser tan alto como a alguien que termine un programa universitario. Y también puede ser una proxy de el desempeño en una universidad si usted es egresado de una formación académica o de una formación vocacional. Y nuevamente son preguntas para verificar, no es un juicio o no es un prejuicio, o si es un prejuicio del investigador que hace la prueba, pues la prueba o confirma el prejuicio o lo refuta. Y esa es la gracia de las pruebas de hipótesis. Otra cosa que siempre se ha dicho es que en matemáticas a las mujeres les va peor. Eso es un mito, eso es una realidad, lo puedo verificar en mis datos, sí o no. Otra pregunta que a mí se me ocurre, ¿afecta el participar en clases de honores el desempeño en las pruebas de lectura y escritura? Pues estamos diciendo que el curso es de inglés con honores, entonces eso significa que yo tengo más destreza en el idioma, y más destreza en el idioma debería reflejarse en mejores desempeños en lectura y en escritura. Otra pregunta, ¿el desempeño en las diferentes materias se ve afectado por la situación socioeconómica del estudiante? Entonces uno puede pensar, y esto creo que ya lo había mencionado en clase, uno puede pensar que las personas de bajos recursos vienen de familias que tuvieron menos oportunidades de estudio, y familias con menos oportunidades de estudio significa que pueden ayudar menos o no entienden la importancia de ayudar a los niños en el avance en sus propios programas, pues en su propio curso académico, en su propio nivel académico, o no los pueden ayudar sencillamente, y eso afecta el desempeño del estudiante. Entonces esa es una quinta pregunta. Otra pregunta que me puedo formular es si les va mejor a los estudiantes blancos que a los estudiantes hispanos, si les va mejor en todo, si les va mejor en algunas materias. Ese les va mejor es parte del ejercicio de depuración de la hipótesis del investigador. Otra pregunta es si les va mejor a los estudiantes que asisten a escuelas públicas que a escuelas privadas, si les va mejor en todo, si les va mejor en algunas materias. Y otra potencial pregunta es si asisten más hispanos que afroamericanos a colegios públicos. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es transformar las conjeturas que nosotros hacemos a través de estas preguntas en hipótesis estadísticas. Entonces, frente a la conjetura 1, ¿a los estudiantes les va mejor en las pruebas de sociales que en las pruebas de matemáticas? La primera pregunta que yo tendría que responder
para transformar esa conjetura en una hipótesis estadística es qué variables de la base de datos están involucradas. Entonces, de nuestro conocimiento de la base de datos, pues la respuesta es pues el puntaje de sociales y el puntaje de matemáticas. Entonces yo tengo dos variables que en la base de datos se llamaban math, que era el puntaje de cada uno de los estudiantes en matemáticas, y SOC, ST, que era el puntaje de las pruebas de sociales. Ahora, tengo 188 datos o 200 datos en la base de datos. ¿Puedo hacer comparaciones uno a uno? Pues me saco un ojo. Para eso me sirven las medidas de tendencia central y saber que los puntajes se distribuyen normalmente. Entonces, ¿cómo podríamos medir que a los estudiantes les va mejor? Pues podemos elegir una medida de tendencia central que represente a todos los estudiantes. Entonces, ¿cuál puedo usar? Dado que tengo 200 datos, pues puedo usar el promedio. Si tengo menos datos, pues a lo mejor la mediana me puede servir más, pero cuando tengo más de 100 datos, pues fácilmente, o más de 30 datos, pues fácilmente puedo utilizar la distribución normal gracias a ese teorema central del límite que vimos hace algunas sesiones. Entonces, listo. Tengo variables involucradas y ya tengo un indicador para todas las observaciones de mi muestra, que es el promedio. Entonces tengo promedio de matemáticas y promedio de sociales. Ahora, ¿qué espero del comportamiento de ese estadístico en relación a la conjetura? Entonces, lo que yo espero es, si pienso en la conjetura 1, a los estudiantes les va mejor en las pruebas de sociales que en las pruebas de matemáticas. Pues en función del estadístico, que es el promedio, yo lo que espero es que el promedio de sociales, X barra de sociales, sea ¿qué? Sea mayor que el promedio de matemáticas. Ese mamarracho que parece un asterisco en realidad es el X barra de matemáticas. Eso es lo que espero. Esto es lo que yo quisiera verificar en los datos. Esa es la pregunta, la conjetura que me hice, eso es lo que yo quisiera probar. Entonces, esto se convierte en la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es lo que yo quiero probar. ¿Cuál sería la nula? Pues que este comportamiento no ocurre y no pasa nada, sino que estas dos cosas son iguales. Entonces, creo que aquí ya está esa respuesta. La hipótesis alterna es lo que quiero probar, que los estudiantes tienen un promedio superior en sociales que en matemáticas. Y la hipótesis nula es la ausencia de hipótesis, es decir, no pasa nada o no quiero probar nada porque todo el mundo es igualito. A los estudiantes les va igual de bien en promedio, en matemáticas y en sociales. Ahora, formalmente hablando, ¿cómo lo presento? Pues lo voy a presentar de la siguiente manera. H0, hipótesis nula, a los estudiantes les va igual de bien en promedio de matemáticas y sociales. Promedio de matemáticas es igual al promedio de sociales. Hipótesis alterna, la que quiero probar, promedio de sociales es más grande que la hipótesis de matemáticas. Que el promedio, ¿cuál hipótesis? El promedio de matemáticas. Me falta un solo pasito. Esto es lo que acabamos de escribir. ¿Y esto es equivalente a qué? Si esto es un igual, yo paso haciendo ecuaciones, esto lo paso con signo negativo. Es decir, que la diferencia entre matemáticas y sociales es igual a 0, siguiendo a la hipótesis nula. Y en la alterna, cuando pase esto a restar, pues que la diferencia entre matemáticas y sociales sea menor a 0. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que este es más grande que este. Las dos cosas dicen exactamente lo mismo, pero digamos que el protocolo estadístico lo presenta de esta manera. Y cuando uno va a leer la información que le saca uno SPSS, H0 siempre lo presenta de esta manera. La hipótesis nula siempre la presenta igualada a 0. Esa es la forma correcta de presentar las hipótesis. Bien,
acabamos de plantear o de transformar una conjetura en una hipótesis, en términos de hipótesis nula, en términos de hipótesis alterna y en una hipótesis empírica. ¿Por qué en una hipótesis empírica? Porque estamos utilizando una base de datos, datos reales y un promedio para verificarlas. Un estadístico o un indicador numérico para verificarlas. Esto es plantear las hipótesis. Ahora, habrá un ejercicio numérico para verificarlas, pero eso es lo que nos saca SPSS. Mi concentración hasta el momento es que entiendan este planteamiento de cara a que ustedes puedan leer un documento técnico y entender qué es lo que están probando y que no les parezca ni física cuántica ni que los va a morder. Ese es el objetivo de este ejercicio. Entonces, fíjense que tenemos, o les dejo yo acá, 8 preguntas sobre las cuales podríamos hacer el mismo ejercicio. Ya lo hicimos en términos de esta. ¿A los estudiantes les va mejor en las pruebas de sociales que en las pruebas de matemáticas? Ok. Entonces, si no entendimos el planteamiento anterior, nuevamente este es el momento de parar este video y revisar y asegurarnos que entendemos la parte del planteamiento de las hipótesis o la traducción de las preguntas a hipótesis estadísticas. Si lo entendimos, entonces nos vamos a arriesgar a resolver esta segunda pregunta. ¿Les va mejor a los estudiantes que van a colegios con formación académica que a los estudiantes que van mejor, que los estudiantes que van a colegios con formación vocacional? Entonces, ¿qué significa les va mejor? Yo tengo 5 puntajes en mi base de datos: sociales, matemáticas, ciencias, lectura, escritura. Entonces, como investigador, yo puedo tomar varias decisiones. Una posible decisión es, quiero saber qué les va mejor en todo. Entonces, hago pruebas de hipótesis sobre cada uno de los 5 puntajes. Otra que es más simple es, pero menos enriquecedora desde un punto de vista curricular o de actividades de aprendizaje, es, pues saco el promedio de los 5 y miro si el puntaje promedio total de las 5 competencias que tengo, sobre las cuales tengo puntajes, o las 5 pruebas sobre las cuales tengo puntajes, es en promedio. O sea, el promedio de promedios es mayor para los de formación académica que para los de formación vocacional. Las dos son hipótesis válidas, pero la revisión de literatura que ustedes hacen les puede dar argumentos sobre si cogen el promedio de promedios o si cogen cada competencia por separado. Alguien diría, mire, los procesos de formación y las acciones de mejora son distintas para sociales que para matemáticas, así que no tiene sentido que usted sume y promedie los puntajes de los estudiantes. Otra persona le puede decir, pues es que si vamos a hacer un ejercicio de formación integral de mejora, pues necesitamos saber si esto es global o si esto es particular. Entonces puede que el global le dé alguna información. Entonces concentrémonos en esta pregunta 2. Cuando tenemos pruebas individuales, ¿y qué sería plantearlo para todas las pruebas? Entonces, esto está por aquí. Y vamos acá, entonces vamos con la siguiente pregunta. Entonces repasemos primero los datos. Lo primero que hicimos en el ejercicio de matemáticas y sociales fue identificar las variables de la base de datos que nos dan la información para dar respuesta a la pregunta. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo fue identificar una medida de tendencia central, un indicador que nos resumiera la información de la variable, porque son 200 estudiantes o 188, y que nos permitiera definir la hipótesis. Por eso es que elegimos el promedio. El tercer paso fue formular la hipótesis nula, que era lo que queríamos verificar en los datos. Y lo último fue plantear el contraste. ¿Qué significa o a qué me refiero con contraste?
¿contra qué vamos a contrastar esa hipótesis nula? Entonces, yo había dicho, son mejores en sociales que en matemáticas. ¿Cuál es la otra posibilidad, que es lo que estamos llamando hipótesis nula? Pues que sean igual de buenos en matemáticas y en sociales. Y el último paso fue escribirla en lenguaje estadístico. ¿Qué era escribirla en lenguaje estadístico? Reconocer el promedio y adicionalmente reconocer hipótesis nula a través de H0 e hipótesis alterna a través de HA. Entonces ahora sí, volvamos a las preguntas para que fortalezcamos el ejercicio de plantear o formular hipótesis. Y eso lo pueden hacer también ustedes con las preguntas que ustedes mismos se planteen. Entonces, vamos con la pregunta número 2. ¿Les va mejor a los estudiantes que van a colegios académicos que a los estudiantes que van a colegios vocacionales? ¿Cuáles son las variables en la base de datos? Entonces, para mirar desempeño, como ya les dije, tenemos las variables de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y sociales. Y para reconocer los colegios, que si son académicos o si son vocacionales, entonces tenemos la variable PROC. Esa es la de programa. Entonces, nuevamente yo puedo utilizar los promedios para esta prueba. Les va mejor. Yo puedo utilizar los promedios. O también puedo pensar en proporciones de estudiantes. Entonces, a un 60% de los estudiantes les va mejor en colegios académicos que en colegios vocacionales. Ambas se pueden probar, pero pues es mucho más natural y mucho más intuitivo el promedio. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso la pregunta? Entonces, aquí está el resumen, no se asusten, vamos a aprender a leer esto. Entonces, como hay 5 puntajes, tendría 5 hipótesis por verificar. Entonces, que sea mejor en matemáticas. Entonces, ¿qué me está diciendo esta notación? X barra promedio. ¿De quién? De los estudiantes que están en colegios vocacionales o que asisten a colegios vocacionales. ¿Y en qué puntaje? En matemáticas. Entonces, la hipótesis nula, ¿qué sería? No hay diferencias en el puntaje de matemáticas entre los estudiantes que van a colegios académicos y los que van a colegios vocacionales. Esa es una. ¿Cuál sería la hipótesis alterna? La hipótesis alterna sería, hay diferencia y les va mejor a los académicos que a los vocacionales en la prueba de matemáticas. Entonces, la diferencia entre el puntaje de los de vocacional menos los académicos es menor a 0. ¿Alguien me puede decir, profe, la puedo plantear al revés? Que los académicos menos los vocacionales, que la diferencia, como los académicos les va mejor, entonces la diferencia va a ser positiva, y entonces que esto sea mayor a 0. Sí, sí la puedo plantear así, pero asimismo planteo la hipótesis nula. Y el ejercicio es análogo para el resto de materias o de competencias. ¿Qué es lo que estoy mirando? Pues ya no calculo el promedio del grupo que asiste a vocacional y el grupo que existe académico en matemáticas, sino en escritura, si lo que yo quiero ver es mejor en escritura. Y en lectura, pues lo mismo, pero con lectura. La otra pregunta. ¿Hay diferencias en las pruebas de matemáticas entre hombres y mujeres? Pues entonces, ¿cuáles son las variables que necesito? Para la prueba de matemáticas, math, que es la que me estaba dando los puntajes en matemáticas, y tengo que tener otra variable que sea género, y esa la teníamos con female. Recuerden que female era 1 para las mujeres y 0 para los hombres. Entonces, si voy a transformar la conjetura en hipótesis estadística, pues nuevamente, les va mejor, ya habíamos discutido que eso lo podemos ver con el promedio. Entonces, mi hipótesis nula sería que la diferencia entre los puntajes promedio de matemáticas de los hombres y los puntajes promedio de matemáticas de las mujeres estadísticamente son similares, es decir, que no hay diferencia en este promedio desde el punto de vista estadístico.
Y la alterna, que sea distinto de 0. Si yo admito la posibilidad de que las mujeres lo puedan hacer mejor, si lo hacen mejor, esta diferencia es menor que 0. Si lo hacen peor que los hombres, esta diferencia sería mayor que 0. Entonces también lo puedo poner en términos de distinto. Y me adelanto un poco. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de la media teníamos nuestra distribución normal? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo lo tengo con distinto, mi prueba o el intervalo de confianza es a 2 colas. Coge una cola abajo de la media y coge otra encima. Pero si lo tengo como menor, entonces cogería solo una cola. Esa es la diferencia de pruebas cuando les digan pruebas a una cola, pruebas a 2 colas. Lo vamos a ver un poco más en el siguiente apoyo virtual. Pregunta 4. ¿Afecta el participar en clases de honores el desempeño en las pruebas de lectura y escritura? Entonces, clases de honores, lectura y escritura. Entonces, ¿cuáles serían mis variables en la base de datos? Read, que es lectura, write, que es escritura, hon, que es honores. ¿Y qué tendría que hacer? Pues para lectura, que es este primer bloque, pues yo tendría que mi hipótesis nula es que no hay diferencias en el promedio de las pruebas de lectura entre los que sí cursan honores versus los que no cursan honores. Y la alterna puede ser distinto, puede ser menor o puede ser mayor si desde el punto de vista teórico hay algún argumento para establecer la dirección de la prueba. Entonces yo lo que les dije es, si yo voy a una clase de honores, en teoría tengo más herramientas para manejar mejor el idioma. Si manejo mejor el idioma, eso se debe reflejar en la prueba de lectura. Entonces, eso es un elemento a favor de que el promedio de lectura para los que sí cursan honores sea mayor que el promedio de lectura para los que no. Entonces, si yo tengo esa evidencia desde el punto de vista teórico, pues esta prueba de hipótesis sería mayor que 0. Y lo mismo para la prueba de escritura. Pregunta 5. ¿El desempeño en las diferentes materias se ve afectado por la situación socioeconómica del estudiante? Entonces, diferentes materias, ¿cuántas materias tengo? 5. Como tengo 5 pruebas de hipótesis distintas. Afectado por la situación socioeconómica del estudiante. Entonces, recuerden que en la base de datos yo tengo 3 categorías, baja, media y alta. Entonces, una posibilidad, la más sencilla de todas, es hacer pruebas de baja a media, de media a alta y de baja a alta. Entonces, ahí tengo 3 posibles pruebas de hipótesis por cada una de estas materias. Esa sería la posibilidad de todas estas hipótesis. Entonces, entre bajo y medio en lectura. Entonces, cojo a los estudiantes que tienen situación socioeconómica baja, cojo a los que tienen situación socioeconómica media, a cada uno de ellos le calculo, a cada grupo le calculo su promedio en lectura y pues eso sería, la hipótesis nula es que no hay diferencias en esos promedios, la hipótesis alterna es que sí hay una diferencia. Entonces, uno que esperaría que entre mejor sea la situación socioeconómica del estudiante, mayor sea el rendimiento académico. La revisión de antecedentes, la revisión de literatura me da eso. Entonces, como el medio está acá y el bajo está acá, pues esto sería menor que 0. Y también la puedo hacer entre bajo y alto y también podría hacerla entre medio y alto. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Formalizamos el concepto de hipótesis estadística y realizamos la traducción de hipótesis simples en hipótesis estadísticas. Cuando ya tenemos estas hipótesis estadísticas, ¿qué nos queda? Pues nos queda hacer o construir variables en la base de datos que nos permitan hacer la prueba de hipótesis rápidamente. Entonces, en el siguiente apoyo virtual, lo que les voy a dar es la teoría de las pruebas de hipótesis muy rápidamente y cómo se verían en SPSS.
Entonces con esto doy fin a este apoyo virtual.